Todos los derechos a sus respectivos autores y yo solo dueño del propio vídeo. Volumen 1. Capítulo 6. O parece que estamos aquí, dijo Hermes con una sonrisa casual. El Panteón, la sede del gremio, se alzaba ante ellos, pero a diferencia de la atmósfera casi tranquila que tenía antes, había una energía frenética. Grupos de aventureros entraban y salían constantemente del cuartel general, muchos de ellos con rostros agitados. A pesar de eso, cuando los dos se acercaron, estos aventureros respetuosamente se hicieron a un lado y les dieron paso, aunque eso probablemente se debió a que Hermes exudaba un aura de divinidad, lo que hacía imposible confundirlo con algo más que un dios. Siguiéndolo de cerca, Jaune aprovechó este momento para echar un vistazo al abarrotado salón principal. Había grupos de aventureros discutiendo la situación en voz alta, pero lo que llamó su atención fue el hecho de que los miembros del personal del gremio no estaban atendiendo los mostradores. En cambio, corrían de aquí para allá, hablando con esos grupos de aventureros reunidos. Sin embargo, uno de los trabajadores, un elfo particularmente obeso que era extrañamente bastante más bajo, mayor y más ancho que cualquier otro elfo que hubiera visto, interrumpió su conversación con otro empleado para caminar rápidamente hacia los dos. Tú ahí. El elfo gordito de pelo blanco señaló a Jaune mientras se acercaba apresuradamente con sudor en la frente. Ve a una clínica si estás herido, no al gremio. Antes de que Jaune pudiera superar su sorpresa y responder, Hermes le puso una mano en el hombro y lo detuvo. Tengo negocios con él. Pero si la situación es como hace 7 años, Roiman, interrumpió Hermes, su sonrisa se desvaneció ligeramente. El rostro del elfo pareció palidecer incluso cuando dio un paso atrás. Sacó un pañuelo y se dio unas palmaditas en la frente. No será así. Ya he visto la situación, dijo Hermes. Deberías calmarte y volver a tus deberes. Bien. Necesito volver a mis deberes, dijo Roiman mientras asentía con la cabeza. Disculpe. Por supuesto. Asintiendo, Hermes retomó su sonrisa y comenzó a caminar más hacia el panteón. Jaune lo siguió, pero incluso mientras caminaba, no pudo evitar mirar al elfo. Sin embargo, todo lo que vio fue la espalda del elfo. Roiman ya caminaba tambaleantemente de regreso hacia la persona con la que estaba hablando anteriormente, apresurando sus pasos como si lo estuvieran persiguiendo. Volviendo su atención al dios, pasaron junto a los aventureros que observaban y a los miembros del personal del gremio. Con Hermes a la cabeza, se dirigieron a uno de los pasillos que estaban restringidos únicamente a los miembros del personal del gremio. A pesar de ello, nadie les cerró el paso. Mientras caminaban por el pasillo, había muy pocas personas a la vista. En todo caso, estaba inquietantemente silencioso en comparación con la ruidosa habitación en la que se encontraban antes. Había puertas a ambos lados en intervalos similares a lo largo del pasillo, cada una casi idéntica. Si no fuera por el cartel pegado en la pared al lado de cada puerta, no habría nada que pudiera diferenciarlos entre sí. Cuanto más profundizaban, menos gente veían hasta que prácticamente no había nadie a la vista. Hubo algunas intersecciones más, pero Hermes lo condujo directamente por el camino con una confianza que no podía ser fingida, por lo que no cuestionó. Jaune volvió la cabeza cuando algo pinchó sus sentidos. Sin embargo, allí no había nada. Al darse cuenta de que dejó de caminar, Hermes lo miró. ¿Ocurre algo? No, no es nada, dijo Jaune, pero Hermes le dio una mirada peculiar. Si tú lo dices, dijo Hermes fácilmente antes de guiñar un ojo. Pero recuerda que los dioses pueden detectar las mentiras de los mortales sin ningún esfuerzo. Creí sentir algo, pero probablemente no fue nada. ¿Es eso así? Hermes sonrió mientras tarareaba un poco. Tal vez había algo allí. Nunca está de más prestar atención a tus instintos. ¿Qué quieres decir con eso? Preguntó Jaune, pero Hermes simplemente giró la cabeza y continuó caminando. Se quedó mirando su espalda por un par de momentos antes de sacudir la cabeza y correr para alcanzarlo. Al final del pasillo había una puerta sin nadie a la vista, ni siquiera un guardia de seguridad, como si ni siquiera pensaran en la posibilidad de que alguien pudiera colarse en este lugar.
Jaune pensó que habría algún tipo especial de mecanismo de seguridad como una cerradura mágica, pero ese pensamiento se esfumó cuando Hermes simplemente giró el pomo de la puerta y abrió la puerta sin la más mínima vacilación o pausa. Lo que se reveló fue un conjunto de escaleras oscuras que conducían hacia abajo, apenas iluminadas por linternas mágicas que colgaban a ambos lados de la escalera. Esto es lo más lejos que puedo llegar. Hermes se hizo a un lado. Con un movimiento de cabeza, Jaune pasó a su lado. Gracias por tu ayuda. No fue ningún problema. Aunque, una sonrisa astuta se deslizó lentamente en el rostro de Hermes. Es una pena que no estuviera en la ciudad cuando llegaste. ¿Por qué es eso? Preguntó Jaune, aunque la mirada del dios le estaba dando escalofríos en la espalda. Porque creo que eres interesante. Si te hubieras registrado conmigo, te habría reunido mucho antes. Habría sido un asunto simple para mí ya que tengo una relación especial con Ouranos, dijo Hermes en un tono melancólico, pero había una mirada divertida en sus ojos que envió escalofríos por la columna de Jaune. Está bien, me gusta donde estoy ahora, en todo caso, esto solidificó su conclusión de que unirse a Hestia era lo mejor. Bueno, no está tan mal. Hermes se dio la vuelta y comenzó a irse. Iré a visitarte cuando tenga algo de sobra ya que también tengo una relación especial con Hestia. Jaune soltó lentamente el aliento mientras veía partir a Hermes. Solo cuando el dios estuvo lo suficientemente lejos, Jaune volvió su mirada hacia la escalera apenas iluminada. Con pasos ligeramente tímidos, comenzó a bajar las escaleras paso a paso. En el cuarto paso, la puerta detrás de él se cerró, envolviéndolo en una oscuridad total. Las linternas mágicas actuaron más como puntos de referencia que como iluminación, conduciéndolo más hacia la oscuridad. Solo cuando llegó al último escalón, la oscuridad se abrió hacia una enorme habitación. Había enormes pilares, cada uno con su propia linterna, que iluminaba el área mucho mejor que las de la escalera. A pesar de eso, la oscuridad más allá de esas luces hacía imposible ver más allá de una corta distancia en cualquier dirección, haciendo inútil tratar de adivinar el tamaño de la habitación. Estaba tan oscuro que imaginó que si arrojaba una piedra a la oscuridad, existía la posibilidad de que fuera absorbida por el vacío. Se aseguró de no acercarse, manteniéndose en el camino central mientras se acercaba. En medio de esta vasta sala, entre los pilares iluminadores, un viejo dios encapuchado estaba sentado en un enorme trono de piedra. A diferencia de muchos de los dioses y diosas de la superficie, su rostro estaba agrietado y marchito, arrugado de una manera que enfatizaba no su edad sino también su sabiduría. Sus ojos, inquebrantablemente tranquilos y firmes como la piedra en la que estaba sentado, estaban enfocados en el único ocupante a la vista con un ceño grabado en su rostro como si estuviera tallado con un cincel. Sus labios no se movieron en lo más mínimo, ni siquiera cuando Jaune se detuvo ante él. El aura que emanaba del dios estaba llena de conocimiento y poder, haciendo eco del tiempo mismo simplemente con su presencia. Jaune apretó sus puños mientras esos ojos de mármol lo taladraban, juzgándolo hasta el fondo. El sudor rodó por su frente mientras el silencio persistía y se extendía, sin moverse para romperlo hasta que finalmente, la paciencia del dios se acabó. La atmósfera se tensó y lentamente, como un retrato que desafiara su existencia estática, sus labios se movieron y una voz profunda resonó por la cámara. Usted solicitó esta reunión. Cada sílaba salió poderosamente de la boca del dios, como si fueran mandamientos en lugar de meras palabras. ¿Qué buscas al venir aquí? Sorprendido por la voz retumbante, Jaune pudo sentir un cosquilleo en su cuero cabelludo, provocando un escalofrío desde lo más profundo de su interior. A pesar del rostro humano del viejo dios, solo podía sentir una presencia abrumadora en él. La mirada del dios sobre él pareció adquirir un toque aún mayor de impaciencia y Jaune, sintiendo que este dios no quería una pequeña charla, tropezó en su prisa por dar una respuesta. Hestia, Jaune tragó nerviosamente. ¿Ella no te lo dijo? Ella no me informó. La mirada de Ouranos pareció posarse en Jaune. Ella sintió que debería escucharlo de ti. Jaune parpadeó. Hestia, bien. Ouranos devolvió la atención a Jaune a la fuerza. ¿Qué es lo que buscas?
Yo me preguntaba si tienes conocimiento de otros mundos que existen. Estia dijo que si alguien lo supiera, serías tú. Oh. La mirada del viejo dios nunca abandonó a Jaune mientras se acariciaba la barba. ¿Quieres regresar a Remnant? ¿Qué? Jaune quedó anonadado por la respuesta. ¿Tú sabes que soy de Remnant? Sí, lo puedo decir al mirarte. Ouranos comenzó a parecer un poco más impaciente. Sin embargo, de alguna manera no fue de manera grosera. Viniste del mundo que los dos hermanos consideraban un fracaso. Remanente, un nombre apropiado para un mundo abandonado. Jaune se olvidó por completo del aura intimidante y miró esperanzado a Uranos. Entonces, ¿sabes si los hermanos juzgan? Hubo una batalla, ¿ves? Jaune se interrumpió y sacudió la cabeza. Los detalles ya no importaban. Lo único que importaba era si sus amigos estaban vivos. ¿Sabes qué pasó con mi casa? No, dijo Uranos con frialdad, sus palabras apagaron a Jaune en un instante. ¿Pero conoces Remnant, no? Preguntó Jaune, su voz mezclada con confusión y agitación. Desde hace 1000 años, explicó Uranos, como si afirmara un hecho obvio. Sin embargo, cuando descendí al mundo inferior, mi ámbito del universo terminó. Solo cuando regresé a los cielos veré qué ha sido de su mundo. Jaune tragó y formuló la siguiente pregunta. ¿Puedes enviarme de regreso? Fácilmente, respondió Uranos, haciendo que Jaune se sintiera eufórico. Sin embargo, su siguiente declaración arrojó un jarro de agua fría sobre esos pensamientos. Eso es si tuviera acceso a todo mi poder. En mi estado actual, no puedo. Así, Jaune se desinfló. ¿No hay otra manera? Estia, tu diosa, también puede enviarte a casa, dijo Uranos, como si fuera el hecho más obvio del mundo. Ella simplemente necesita usar su arcano. ¿Arcano? Ah, claro. Mortales, murmuró Uranos para sí mismo antes de comenzar a explicar. Me refería a sus poderes divinos. Todos los dioses que descienden al mundo inferior se restringen a usar el arcano que alguna vez usamos libremente en los cielos. Esto es para evitar la destrucción del equilibrio del mundo inferior. Por lo tanto, todos los dioses habían acordado establecer esto como una regla que debía seguirse. Aquellos que desobedecen esta regla son devueltos a los cielos. Así que para enviarme de regreso, ella necesitaría, sí, ella debe abandonar el mundo inferior. Uranos confirmó. Sin embargo, hacerlo es soportar la posibilidad de no regresar nunca. Hay muchos dioses que esperan su turno para descender. Es posible que la ranura para que ella descienda una vez más nunca vuelva a aparecer antes de que este mundo sea dividido por el tiempo y devuelto al polvo. La expresión de Jaune se arrugó. No había manera de que él pudiera pedirle que hiciera algo así. Si la impresionas lo suficiente, podría sacrificarse por tus propósitos. No sería la primera en hacerlo. La mirada pétrea de Uranos nunca se apartó de su persona. La razón por la que los dioses descienden al mundo inferior es por aburrimiento. En los cielos superiores, hay un equilibrio perfecto, pero si bien eso significa que no hay sufrimiento, también significa que no hay emoción. Conmover tanto a un dios sacrificarse no es menos una hazaña que el sacrificio mismo. Jaune cerró los ojos y exhaló profundamente, calmando su mente, pero eso solo duró un momento antes de que abriera los ojos con resolución. Me niego a aprovecharme de ella de esa manera. Parece que tienes tus respuestas. Si es así, entonces nuestra reunión ha concluido. Como por alguna orden, las luces de la habitación comenzaron a atenuarse. Esperar. Jaune miró al viejo dios. Solo tengo una última pregunta, si se me permite. La luz se hizo más brillante cuando vio a Uranos dirigir su estoica mirada hacia él. Si hay tantos dioses, ¿por qué dejaron que los hermanos nos destruyeran? Uranos levantó una ceja, como si no esperara la pregunta. Por un momento, Jaune juró haber visto que la expresión del dios marchito tenía un matiz de arrepentimiento, pero eso fue solo por un momento, cuando el rostro del dios inmediatamente se suavizó una vez más. ¿Te refieres a la destrucción de la primera raza en tu planeta? Jaune asintió. ¿Sabes que los humanos y los dioses no son tan diferentes?
Si bien se planteó como una pregunta, Ouranos no dio tiempo para responder. Nacemos del universo y nos desarrollamos de la misma manera que lo hacen los humanos. A través de prueba y error. Cuando nacen, ponen a prueba nuestros poderes para encontrar sus límites. No estaría mal compararlos con los niños. Deben experimentar, pero hay un límite a lo que un niño puede hacer por sí solo. Como un viejo narrador, Ouranos hablaba con un carisma marchito. Así, los que vienen antes enseñan a los que vienen después. La primera lección que se les da es cómo crear. A través de esto, tejen un mundo, descubriendo su propio potencial en el proceso. Nosotros, los mayores, no interferimos en esto. Salvo que sea estrictamente necesario. Los ojos de Jaune se abrieron como platos. Oye, ¿estás diciendo que mi mundo fue creado por los hermanos como una forma de practicar sus poderes? Urano asintió solemnemente. Todos los dioses alguna vez han jugado su papel en esto, incluso para uno como tu diosa protectora. Lo que terminan, lo que nutren y lo que destruyen dictan qué dominio gobiernan. Ouranos le dio a Jaune una mirada fija. Tomemos, por ejemplo, el dominio de Hestia, que es el hogar, o para decirlo simplemente, el hogar. Mientras exista un hogar en el universo, ella puede viajar allí. Es una de las razones por las que te dije eso. Ella podría enviarte a casa fácilmente. Si llamas a Remnant tu hogar, entonces ella puede regresarte allí en el lapso de un momento con el uso de su arcano. Los hermanos, dioses gemelos nacidos juntos, eligieron la luz y la oscuridad como su dominio junto con los poderes de la creación y la destrucción. Ouranos se burló un poco de eso. No son los primeros dioses en reclamar esos dominios, y no serán los últimos. Los jóvenes tienden a elegir más de lo que deberían, pero eventualmente encuentran sus límites y eligen un dominio mucho más limitado en el que especializarse, empoderando a su arcano para mayores alturas. Espera, ¿dijiste que eran jóvenes? Oh, muchísimo, confirmó Uranos. Como te dije, los dioses se desarrollan de la misma manera que los humanos. La mayoría de los dioses que ves tienen apariencias que reflejan su naturaleza, personalidad y edad emocional. Pero los hermanos no tienen forma humana. Son jóvenes, dijo Uranos. En términos humanos, son el equivalente a niños de 4 años que acaban de empezar a aprender sobre su identidad y los límites de su poder. Sus formas sin detalles son un reflejo de sus personalidades casi inexistentes. Jaune estaba tratando de captar todos estos conceptos en su mente. Esto era casi demasiado para asimilarlo, pero había algo que le molestaba. La mayoría de los dioses y diosas que había visto eran jóvenes y casi impecablemente hermosos o guapos de una forma u otra. ¿Por qué Uranos era uno de los pocos que parecía verdaderamente viejo? ¿Cuántos años tiene? Jaune espetó. Al momento siguiente, se arrepintió de haber dicho eso y se tapó la boca con las manos, pero Uranos no pareció ofendido por ello. Yo estaba allí cuando se encendió la primera estrella, dijo Uranos, pero había algo en su voz que parecía hacer eco de la insondable cantidad de tiempo que Uranos había estado vivo. Quizás si hubiera sido alguien más de este mundo como Bell, no entenderían las implicaciones, pero Jaune era de un lugar donde la ciencia había dejado su huella en el mundo. Por eso Jaune pudo sentir un escalofrío recorriendo su columna mientras procesaba esas palabras en su mente. Todos los dioses utilizan a los humanos como modelo para su creación, comenzó Uranos. Darles vida y verlos trabajar mientras los lideramos y guiamos. Creaciones frágiles que no pueden sobrevivir más allá de su mundo o sin la guía de su creador. Una herramienta con la que enseñar y un juguete con el que jugar. Las creaciones de los hermanos fueron no es diferente en ese sentido, y ciertamente no son los primeros en destruir su trabajo en un ataque de mezquino rencor. Uranos miró deliberadamente a Jaune. Lo que ustedes llaman humanos en el mundo de Remnant son en realidad seres vivos formados por pequeños cristales de polvo, formados para imitar las creaciones muertas de los hermanos hace mucho tiempo. Eso, a mi entender, es un milagro más allá de la obra de los dioses. Polvo. Jaune se sintió sin aliento.
A pesar de que había escuchado los viejos cuentos y visto la escena mostrada por la reliquia del conocimiento, el hecho de que realmente fuera validada como verdad hizo que cada parte de su cuerpo quisiera rechazarla. Mi mejor suposición es que las brasas del alma de las creaciones de los hermanos, extinguidas en el lapso de un momento, unificaron su fuerza de voluntad colectiva para dar vida a los de tu especie. No puedes usar magia como lo hacen la mayoría de los humanos, porque es el poder que une a tu especie. Formar juntos. Pero tengo sangre. Sangro como todos aquí. Jaune estaba a medio camino de la histeria. Urano estaba diciendo que no era humano. Eres una anomalía. Puede que parezcas humano, pero en esencia estás compuesto de polvo, dijo Uranos. El mero hecho de que estéis aquí sustenta esta conclusión. Sois algo mucho más que simples creaciones. En ese sentido, tenéis más en común con los humanos del mundo inferior que con vuestros predecesores. Imitando a los humanos. Jaune murmuró con cara de aflicción antes de que un pensamiento repentino cruzara por su mente. Si no somos su creación, entonces los hermanos borrarán a todos en Remnant. Sería extraño que lo hicieran, afirmó Uranos. Habiendo abandonado el mundo después de destruir su creación, Remnant fue etiquetado como impío, a falta de una palabra mejor. Por lo tanto, los hermanos solo pueden regresar si son invitados a regresar. Si el esfuerzo que habían hecho para asegurar que hubiera una sola forma de invitarlos a regresar fuera simplemente con el propósito de destruir su mundo una vez más, entonces todo el proceso habría sido una enorme pérdida de tiempo, esfuerzo y recursos. En cambio, la mayoría de los dioses simplemente habrían abandonado el mundo para morir lentamente con el paso del tiempo. Entonces están a salvo, murmuró Jaune lentamente aliviado. No estaba garantizado, pero por lo que parece, lo más probable es que estuvieran bien. Probablemente. Gracias por responder mis preguntas. Aún no acabé. Uranos parecía contemplativo. Si bien es posible que las manos divinas no te ayuden, hay algo fuera del alcance de los dioses que puede conceder tu deseo. Jaune lo miró inquisitivamente. La mazmorra. No es posible que quieras decir, el mundo inferior no es una creación de los dioses, dijo Uranos. Los humanos aquí son la plantilla original. Los semihumanos son mutaciones y los monstruos son una anomalía. Pero eso no tiene sentido. El nivel de tecnología es demasiado bajo. El tiempo fluye de manera diferente entre los mundos. Las leyes de cada mundo dependen de su dios creador. Uranos miró hacia un lado, hacia la oscuridad, por un momento antes de volver a centrar su atención en Jaune. Es por eso que tu armadura desafía las normas de este mundo. Debería haberse desmoronado en el momento en que la trajiste aquí, pero no fue así. Hay una razón para esto. Uranos metió la mano en su túnica y sacó un cristal de monstruo, aunque era de una calidad mucho más alta que los que Jaune había tomado de los monstruos. Tu armadura y este cristal comparten muchas cualidades similares, razón por la cual Hefesto está tan fascinado con él. Jaune parecía interesado. Y lo mismo podría decirse de usted. Espera, soy un monstruo. Dije similar, no igual. Uranos sostuvo el cristal con las yemas de los dedos. Así como eres lo suficientemente similar a los humanos como para reproducirte con ellos, también eres similar a este cristal. Jaune había comenzado a hiperventilar, pero poco a poco se calmó con la seguridad del viejo dios. La mazmorra, como te han dicho, es un ser vivo. Engendra monstruos con cristales mágicos como estos como núcleo, dijo Uranos. Sin embargo, el polvo que forma tu cuerpo está hecho de la muerte mágica de los humanos de tu mundo. En cierto sentido, tiene un principio similar pero una fuente diferente. Jaune abrió la boca y luego la cerró. No había nada que pudiera decir al respecto, pero lo hizo sentir un poco mejor. ¿Sabes por qué se selló la mazmorra? Jaune negó con la cabeza. Sintió como si una vez más le fuera a revelar una verdad insondable. Es porque la mazmorra desafía todas las leyes divinas. En cambio, busca devorar a todos los que están por encima de ella, incluidos los propios dioses. Uranos adoptó una mirada más seria que antes, haciendo que las grietas de su piel fueran aún más profundas.
Es por eso que enviamos niños a sus laberintos. Sin embargo, eso no te concierne. Lo que debes saber es el hecho de que los tesoros que se encuentran dentro son a veces de un nivel mayor que incluso las creaciones divinas. Estos elementos, como la propia mazmorra, desafiar las reglas que gobiernan el universo. Oura nos le dio una mirada profunda mientras los ojos de Jaune se agrandaban. Quizás lo que buscas lo puedas encontrar en sus profundidades. O todo después de eso fue borroso. De alguna manera, Jaune salió tambaleándose del panteón y atravesó la ciudad. Parecía que, en su mayor parte, el caos había amainado. La mayoría de ellos estaban lidiando con las secuelas, pero él no estaba en ningún estado mental para prestar atención, rechazando sus intentos de ayudarlo con sus heridas que ya no tenía. Llegar frente a la decrépita iglesia y bajar por el pasadizo secreto era más una rutina que cualquier otra cosa. Fue solo después de bajar el último escalón que escuchó algo fuerte golpeando el suelo, sacándolo de sus pensamientos. Mirando hacia el centro de la habitación, Jaune encontró a Belle de pie con la boca abierta y su silla volcada. Estia, recostada en el sofá cercano envuelta en una manta, gimió fuertemente y se removió en sueños, pero no despertó. Sin embargo, el ruido y el movimiento que hizo que Belle entrara en frenesí, alternando su cabeza hacia Jaune y Estia rápidamente como una cabecita. Le tomó un poco, con Jaune esperando pacientemente en el último escalón de las escaleras, antes de centrar su atención en Jaune después de finalmente asegurarse de que Estia todavía estaba durmiendo. «¿Estás herido?». La voz de Belle salió en una especie de susurro extrañamente fuerte, prácticamente transmitiendo su frenesí. «No te preocupes. Ya está curado», dijo Jaune mientras finalmente bajaba el último escalón de las escaleras. «Simplemente se ve peor de lo que es. De hecho, te ves peor que yo». A pesar de usar lo que parecía un pijama nuevo, la cara de Belle y las partes visibles de sus brazos tenían leves moretones. «Belle, ¿tú también quedaste atrapada en la pelea?». «Sí, tuvimos esto tan grande». «No, espera. ¿Cómo es posible que no te lastimen?». Jaune se miró a sí mismo. Su ropa estaba desgarrada y manchada. Podía ver cómo Belle podía tener esa impresión. Considerando que era más rápido mostrárselo, se levantó la camisa hecha jirones, mostrando su pecho y abdominales bastante musculosos. Había un poco de polvo, suciedad y manchas de sangre oscura, pero no había heridas ni cortes. «¿No te lo dije antes? Mi aura me ayuda a sanar más rápido». «Correcto, primero me bañaré y luego comeré algo. Después de eso, hablaremos de lo que pasó hoy. Mientras te bañas, te prepararé algo muy rápido». «Está bien. Gracias, Belle». «Oh», y luego corrí de regreso aquí mientras cargaba a la diosa. Jaune y Belle estaban sentados en sillas alrededor de una mesa, el primero ahora en pijama, mientras Estia todavía dormía en el sofá cercano. Había un plato de galletas y bizcochos duros en la tableta, la mitad de los cuales se comieron ambos. La atmósfera era un poco tensa, especialmente después de que ambos contaron sus historias con Jaune primero, terminando su historia en la reunión con Hermes, y Belle terminando último. «¿Entonces ella no está herida?». Bella sintió con la cabeza. «Eso es un alivio». Jaune miró a la diosa dormida que se había movido un par de veces durante su conversación. «¿Pero por qué no la trajiste al dormitorio? Sería más cómodo dormir en una cama que en un sofá». Todavía tenía algunas cosas que hacer aquí, pero no quería dejarla sola», dijo Belle con un leve sonrojo en sus mejillas. «¿Quieres decir que te bañaste aquí?». «No». Al darse cuenta de que estaba hablando ruidosamente, Belle rápidamente miró a Estia. Al descubrir que, afortunadamente, ella no se movió en absoluto por el ruido, se volvió hacia Jaune y bajó la voz. «Yo, simplemente me limpié y preparé algo de comida». «Pareces exhausto», dijo Jaune. «La traeré y la cuidaré por un tiempo para que puedas ir a cepillarte los dientes y descansar un poco, Belle». «Espera, ¿y tú?». «Tú también te ves cansado». «Estaré bien por un poco más». «Deberías ir primero». «Si tú lo dices». Después de eso, Belle finalmente salió de la habitación, no sin antes mirar hacia atrás un par de veces para ver si su amigo cambiaba de opinión.
Una vez que Jaune estuvo seguro de que Belle finalmente se fue a lavarse, se levantó y caminó hacia donde dormía Hestia. Con cuidado la levantó en un bolso estilo princesa y se dirigió con ella al dormitorio. Una vez dentro, recostó suavemente a la diosa en la cama y la arropó, cubriéndola con una manta. Mirando hacia la forma iluminada por velas de la diminuta diosa, Jaune no pudo evitar que sus pensamientos se detuvieran en las palabras que había dicho Uranos. Era difícil imaginar que dentro del cuerpo de Hestia podría haber un gran poder más allá de su imaginación, pero le recordó a algunos viejos amigos y aliados. En particular, las doncellas y griega. Ozpin. No, aunque ella le recordaba a ellos, no se podían comparar. Ni siquiera Ozpin podía igualar los incontables años y el enorme poder contenido en la diosa. En realidad, si los hermanos eran considerados dioses jóvenes, ¿cuántos años tenía Hestia? Era una pregunta que le picaba la mente, pero habiendo vivido con 7 hermanas, sabía que era una pregunta tan prohibida como preguntar cuál era su peso. Era algo que no debía hacerse si no querías que te atacaran, te ataran y te vistieran con ropa femenina. No es que estuviera pensando en ninguna experiencia particular de su pasado. De nada. Sacudiendo la cabeza, Jaune echó una última mirada a la diosa dormida. Él le dio una pequeña sonrisa ante lo serena que parecía antes de salir de la habitación. Justo antes de salir por la puerta, una voz somnolienta habló. Jaune. Eres tú. Se detuvo en medio de su paso. Al darse vuelta, encontró a Hestia sentada en la cama, frotándose el sueño de los ojos con el dorso de las manos. Perdón por despertarte, dijo Jaune tímidamente. Había pensado que había estado lo suficientemente callado, pero aparentemente no. No recuerdo haberme quedado dormida. Hestia parecía desconcertada, pero rápidamente sacó ese pensamiento de su cabeza. Eso no importa. ¿Cuándo volviste? No hace mucho tiempo. Esperar. Hestia saltó para sentarse con las piernas cruzadas encima de la cama con una sorprendente cantidad de energía. ¿No fue tu reunión con Uranos hoy? ¿Cómo fue? ¿Qué dijo? Podemos hablar de eso mañana, respondió Jaune, un poco sorprendido por el entusiasmo de Hestia. Aún así, no pudo evitar sonreír un poco ante su entusiasmo. Tú y Belle tuvieron un día largo, así que deberían descansar un poco más. Hestia hizo un puchero. Tan rápido como apareció esa expresión, desapareció y fue reemplazada por una sonrisa brillante, como si se le hubiera ocurrido una idea en la cabeza. Se acercó y se sentó a un lado de la cama, de modo que sus piernas colgaron sobre el borde. Con la misma sonrisa en su rostro, dio unas palmaditas en el lugar junto a ella en la cama, y lo miró con ojos expectantes. Cuando él solo le devolvió la mirada con la mirada en blanco, su sonrisa se deslizó levemente y acarició el lugar junto a ella con más incesación. Hestia prácticamente estaba golpeando el lugar con su puño cuando Jaune finalmente cedió y se acercó con un suspiro. Solo cuando finalmente se sentó a su lado su sonrisa recuperó su resplandor. Ella se acercó, cerrando la brecha entre ellos y lo miró con ojos intensamente curiosos. ¿Y bien? Dime qué pasó. Quiero saber. Quiero saber. Por la forma en que ella lo agarraba del brazo para evitar que escapara, Jaune supo que no había salida de esto. Con otro suspiro escapándose de sus labios, comenzó a contar su historia. Él le contó sobre su encuentro con Hermes, su entrada a la habitación subterránea del Panteón, lo que sintió cuando vio por primera vez a Urano, lo que se dijo en la reunión, el secreto detrás de los dioses de su mundo y por qué Urano no pudo enviarlo de regreso al remanente. Sin embargo, omitió lo que dijo Uranos acerca de que Hestia tenía el poder para hacerlo. No quería agobiarla de esa manera, especialmente por una opción que no planeaba tomar en primer lugar. Con su personalidad, existía la posibilidad de que, si ella lo supiera, lo haría a sus espaldas de todos modos sin importar las consecuencias, y eso no era algo con lo que él pudiera vivir. Por lo tanto, era mejor no decirle nada. Por último, habló sobre cómo Uranos concluyó la conversación con una especulación sobre la mazmorra y cómo podría haber un camino de regreso en algún lugar allí. Y luego me dirigí a casa.
Estia parecía contemplativa con el ceño fruncido, pero a pesar de eso, abrió la boca para hablar. Eso es tan triste. Bello gritó desde su asiento en la cama junto a él, sorprendiendo a Jaune. El chico más joven se acercó, intercalando a Jaune entre él y Estia. ¿Cuándo llegó Bella aquí? ¿Realmente había estado tan absorto contando su historia que se la perdió por completo? Probablemente. Bueno, en cualquier caso, la reacción del chico más joven hizo sonreír. Puso su palma sobre la cabeza de Bella y revolvió el cabello del chico más joven. Hice las paces con eso, dijo Jaune y, para su propio asombro, descubrió que realmente lo decía en serio. De hecho, por lo que había dicho Uranos, habría sido un desperdicio de esfuerzo por parte de los hermanos proporcionarles las reliquias como medio para invitarlos a regresar si todo lo que iban a hacer era destruir todo. Era probable que estuvieran bien a partir de ahora, especialmente si los hermanos se erradicaran por completo a los Grimm. Bueno, incluso si no lo hicieran, sin Salem al mando, la situación seguiría siendo mucho mejor que antes. Su principal preocupación en primer lugar era saber si todos sobrevivieron. Si bien no sabía si alguno murió en la batalla final, confiaba en que sobrevivirían. Él creía en ellos. No, seguiría creyendo en ellos pase lo que pase. Todos sobrevivieron. Estaban bien. Ese pensamiento calmó las preocupaciones en su mente. De hecho, no solo le estaba diciendo las cosas que le dijo a Bella solo para aplacarlos. Realmente había hecho las paces con el hecho de que probablemente nunca regresaría a Remnant. Esa comprensión no fue tan repentina ni tan impactante como debería. Tal vez, durante las muchas semanas que había pasado en este mundo, poco a poco había llegado a aceptarlo de manera inconsciente. Era un pensamiento aleccionador, pero incluso sin él, todos estaban bien y seguirían estando bien. Jaune, Bella lo estaba mirando con una expresión comprensiva. ¿Qué pasa? La expresión de tu cara, ¿eh? Jaune extendió la mano y le tocó la cara. Al darse cuenta de lo sucedido, rápidamente sonrió, más por ellos que por el suyo propio. Está bien. De verdad. Estoy bien ahora. Jaune se movió para levantarse, pero sintió que Estia le rodeó la cabeza con las manos y lo sentó en su regazo. ¿Qué, SHH? Estia lentamente comenzó a acariciarle el cabello. Cuando Jaune hizo un movimiento para escapar, ella lo miró con una mirada severa e inquebrantable. Solo cuando él se calmó ella finalmente cedió y reanudó los tiernos movimientos de sus dedos, deslizando cada uno de sus dedos a través de los numerosos mechones de cabello, como si los moviera suavemente a través del agua. Las yemas de sus dedos rozaron su cuero cabelludo, provocando de alguna manera una sensación relajante y calmante. Jaune. Su voz, suave y delicada, era tan consoladora como sus dedos. Fue suficiente que Jaune casi se preguntara quién le estaba hablando. Sé que extrañas a tu familia. Jaune abrió la boca para decir algo, pero Estia lo hizo callar. Sé que es difícil. Aunque somos una familia, nunca podremos reemplazar a tu verdadera familia. Estia lo miró con ojos tiernos. Pero no me arrepiento de haberte conocido o de tenerte como parte de mi familia. Estoy seguro de que Bella siente lo mismo. A pesar de que nadie lo miraba, Bella sentía con la cabeza fervientemente. Desde que te conocí, has estado asumiendo muchas cosas por tu cuenta. Estia continuó pasando sus dedos por su mar de cabello con cuidado experto. No te pediré que me dejes ayudarte a soportarlo. No creo que realmente los entienda, pero tal vez algún día me dejes intentarlo. No me importa esperar todo el tiempo que necesites. ¿Por qué? Eso es simple. Es porque cuando te uniste a mi familia, te convertiste en uno de mis hijos. Mi sangre está dentro de ti, e incluso si un día nos dejas, nuestra conexión seguirá ahí, escondida debajo. No importa que, siempre serás un hijo precioso para mí. Así que te hago esta promesa. Te llevaremos al fondo de la mazmorra y encontraremos una manera de que regreses a casa. Hasta entonces, por favor anímate. Tu felicidad es mi felicidad. Escuchó un sollozo a un lado. Bella estaba sentada allí en el mismo lugar con los ojos llorosos.
Fue solo entonces que Jaune se dio cuenta de que no había necesidad de decir nada más. Los tres habían alcanzado un entendimiento más profundo el uno del otro en ese momento. En el silencio que siguió, Estia empezó a tararear suavemente. Probablemente era una canción de horario con la que no estaba familiarizado, pero por alguna razón, lo trajo de vuelta a su infancia, cuando su madre lo arropaba. La suave calidez le recordó su hogar. Lentamente, la tensión abandonó su cuerpo, sus ojos se cerraron, mientras se entregaba a la bondad de Estia y permitía que el sueño lo reclamara. Zero Bell observó cómo Jaune se dormía lentamente en el regazo de Estia. La diosa mantuvo una expresión gentil en su rostro mientras continuaba tarareando y sosteniendo su cabeza. Era una dulce melodía que le recordaba el pasado, esos momentos tranquilos en su cabaña con su abuelo. Desafortunadamente, también le daba sueño. Le dio a la diosa una mirada agradecida y ella respondió sonriéndole mientras salía de la habitación. Solo cuando cerró la puerta detrás de él recordó algo importante. Más temprano ese día, alguien de la familia Epaestus le entregó una carta dirigida a Jaune. En medio de todos los acontecimientos ocurridos hoy, se había olvidado por completo de entregar la carta. Sin embargo, Bell negó con la cabeza. Probablemente no fue tan importante ya que se lo entregaron a él y no directamente a Jaune. Habría que esperar hasta mañana por la mañana. Tal vez después de que Jaune se ocupe de eso, podrían tener algo de tiempo para ir al calabozo. Hoy apenas había sobrevivido. Sin el regalo de Estia, probablemente habría muerto, y Jaune estaba incluso en la peor situación. Si hubiera estado con Jaune hoy, ¿habría podido ayudar? No, habría muerto. Ese pensamiento le hizo apretar el puño. Necesitaba hacerse más fuerte. Mucho más fuerte, no solo para alcanzar a Aiz, sino también para ayudar a Jaune. Esta era una promesa que absolutamente tenía que cumplir. O nota del autor. Ikura. Llegamos tarde. Banner. Originalmente se suponía que este capítulo saldría una semana después de que se publicara el último capítulo. Se suponía que esto cerraría el capítulo anterior y cerraría el primer arco, juego de palabras, de esta historia. Desafortunadamente, será un capítulo un poco pesado de analizar, pero los nuevos lectores al menos lo tendrán más fácil. Mis disculpas. Gracias por el apoyo. D.